El elegido en la sombra de un gigante. Durante años, Josué caminó a la sombra de uno de los líderes más grandes que jamás conoció el pueblo de Israel, Moisés. No era el más fuerte, ni el más sabio. Pero sí era el más obediente, el más leal, el más constante. Era un guerrero silencioso, un siervo firme que había estado en cada batalla, en cada marcha, siempre un paso detrás de Moisés, observando, aprendiendo. Cuando Moisés subió al monte y no descendió por 40 días, muchos perdieron la fe. Pero Josué esperó. Esperó con paciencia a que su líder regresara con la ley en las manos. Esa fidelidad no pasó desapercibida. Un día, en presencia de toda la congregación, Dios le habló a Moisés. Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Era el inicio de una transición que cambiaría el destino de una nación. ¿Podrá Josué, el fiel escudero, convertirse en el nuevo líder de un pueblo rebelde? La imposición de las manos. La multitud guardaba silencio mientras Moisés extendía su mano sobre Josué. No era un gesto simbólico. Era una transferencia de autoridad, de confianza y de destino. Josué no buscó el poder. No pronunció discursos, no levantó su voz. Pero su fidelidad había sido su mejor carta. En él había espíritu, determinación, coraje y obediencia. Dios habló claro. Pondrás parte de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Así lo hizo Moisés, delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. Y desde ese día, Josué dejó de ser el segundo al mando, y comenzó a ser el líder de una nación que aún no tenía tierra, pero sí una promesa. El pueblo lo miraba con respeto, pero también con incertidumbre. ¿Sería Josué capaz de guiarlos como lo hizo Moisés? Los ojos del pueblo estaban puestos sobre un nuevo líder, aún sin saber qué batallas, qué milagros y qué decisiones lo esperarían. La carga de liderazgo. La noche en que Moisés partió, el campamento se sumió en un silencio pesado. Josué permaneció en su tienda, despierto, no por miedo, sino por el peso que ahora reposaba sobre sus hombros. Él no era Moisés. No había hablado con Dios cara a cara, ni dividido un mar. Era un guerrero, sí, pero también un servidor. Y ahora, el destino de miles estaba bajo su dirección. Pero no estaba solo. Dios mismo se le apareció y le habló con voz firme. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate ahora, tú y todo este pueblo, y cruzad el Jordán. Yo estaré contigo, como estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Y entonces, las palabras que marcarían su camino. Esfuérzate y sé valiente. No una vez. No dos. 3 veces Dios le repitió esa orden. Porque el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Con esas palabras grabadas en su alma, Josué salió de su tienda al amanecer. La tierra prometida estaba al otro lado del río. Y el primer paso era unir al pueblo. Convocó a los líderes de las tribus. Les recordó la promesa, les recordó la ley, y les hizo una petición. Preparaos, porque en 3 días cruzaremos el Jordán. El murmullo del río se escuchaba aún lejano, pero crecían las expectativas de un pueblo que, por primera vez en 40 años, se prepara para entrar en la tierra prometida. Cruzando el inmenso Jordán. El tercer día llegó. El sol aún no había tocado los montes cuando las tribus comenzaron a movilizarse. El Jordán se extendía ante ellos, ancho y desbordado por la temporada. Parecía un obstáculo imposible. Pero para Josué era una oportunidad. Los sacerdotes marcharon al frente, cargando el arca del pacto, símbolo de la presencia divina. Y Josué, firme, les ordenó: Cuando vuestras plantas toquen las aguas del Jordán, el río se detendrá. ¿Sería verdad? El pueblo observaba con asombro y tensión. Y entonces, ocurrió. Apenas los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el río dejó de fluir.
El torrente se detuvo en seco. Un muro invisible frenó las aguas desde la ciudad de Adán. El cauce aguas abajo se secó y la tierra apareció. Era un nuevo milagro. Como en el Mar Rojo, pero esta vez, bajo el liderazgo de Josué. El pueblo cruzó en seco, paso tras paso, con el corazón palpitando entre fe y asombro. Cuando todos llegaron al otro lado, Josué levantó 12 piedras del lecho del río. Una por cada tribu. Para que cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras, digáis, el Señor cortó las aguas del Jordán ante nosotros. Era un acto de memoria. Porque una nación sin memoria está condenada a repetir sus errores. El pueblo pisaba la tierra prometida por primera vez, y Josué confirmaba que no solo era el sucesor de Moisés, sino también un líder con su propia marca. Las murallas del miedo. La tierra prometida ya no era una promesa lejana. Ahora era real. El pueblo de Israel había cruzado el Jordán, y frente a ellos, como un gigante dormido, se alzaba la ciudad de Jericó. Murallas dobles. Altas. Inexpugnables. Torretas vigilantes. Puertas cerradas. Era una fortaleza que parecía imposible de vencer, y sin embargo, era allí donde comenzaría la conquista. Josué sabía que no bastaban las armas. Su estrategia debía comenzar en el corazón de su pueblo. Los reunió y ordenó algo inusual. Circuncidad al pueblo, como señal de pacto. Hemos llegado como hijos, no como invasores. Luego, celebraron la Pascua en Gilgal, la primera en tierra prometida. Fue un momento de recordar, no estaban solos. Esta no era una guerra por poder, sino una lucha por propósito. Esa misma noche, mientras el campamento dormía, Josué se alejó a meditar. En la penumbra, se le apareció un hombre con una espada desenvainada. Josué se puso en guardia. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El hombre respondió. No soy de ninguno. Soy el comandante del ejército del Señor. Josué cayó rostro en tierra. No todo dependía de su fuerza. Debía seguir órdenes que tal vez no entendería, pero que cambiarían la historia. Un líder enfrentando su primer gran reto militar, sabiendo que las murallas más difíciles de derribar no siempre están hechas de piedra. La ciudad que cayó con un grito. A la mañana siguiente, Josué reunió al pueblo. Pero no para forjar espadas, ni levantar arietes, ni construir catapultas. Su orden fue distinta, casi absurda a oídos de un guerrero. Daremos vueltas a Jericó. Una vez al día durante 6 días. En silencio. Solo los sacerdotes tocarán las trompetas. Y el 7º día, daremos 7 vueltas. Entonces, al sonido final, gritaréis. El pueblo obedeció. Día tras día marcharon. Un ejército en silencio, rodeando murallas que los miraban con burla desde lo alto. Los soldados de Jericó se reían. ¿Esto era una guerra? Pero lo que parecía pasividad era estrategia espiritual. Porque el silencio educa la paciencia. Porque no todo se gana gritando. Y porque a veces, el poder está en obedecer, incluso lo que no se entiende. Llegó el 7º día. Al finalizar la 7ª vuelta, los sacerdotes alzaron sus trompetas. El aire se rasgó con un sonido agudo y sagrado. Josué gritó. Ahora. Griten todos. Y lo hicieron. Un solo grito de miles. No de desesperación, sino de fe. Y entonces, ocurrió. Las murallas de Jericó temblaron. Y se derrumbaron, no por golpes, sino por obediencia. Polvo, piedras, confusión. Y una puerta abierta al interior. El pueblo entró y tomó la ciudad. Pero no todo fue destrucción. Josué había enviado antes a 2 espías, y estos protegieron a una mujer llamada Rahab, quien había escondido a los mensajeros cuando estaban en peligro. Ella y su familia fueron salvados. Porque incluso en medio de la guerra, la misericordia tiene lugar. Una ciudad en ruinas,
un pueblo victorioso, y un líder que entendió que el poder no siempre se impone con fuerza, sino con fe, estrategia y obediencia inteligente. Después del estruendo, la disciplina. Jericó había caído. El miedo se extendía por toda Canaán. Las ciudades vecinas temblaban al escuchar cómo aquella inexpugnable fortaleza fue derribada con trompetas y fe. Josué estaba ahora al mando de un ejército imparable. Pero la victoria tiene un enemigo silencioso, el ego. Poco después de la conquista, Josué preparó al pueblo para tomar una ciudad pequeña, llamada Ai. Parecía fácil. Algunos sugirieron enviar solo una parte del ejército. Josué aceptó. Pero esta vez, el pueblo fue derrotado. ¿Había cambiado Dios? ¿Acaso el favor se había desvanecido? Josué se postró rostro en tierra, angustiado. Y entonces, recibió la respuesta. Hay pecado entre ustedes. Alguien ha tomado lo que debía ser consagrado. El error no era militar, sino moral. La investigación reveló a Acán, un hombre que había escondido oro y ropas finas bajo su tienda. Había desobedecido la orden de no tomar nada del botín de Jericó. Por una codicia oculta, todo el pueblo había pagado el precio. Josué tomó una decisión difícil, juzgar con justicia. Acán fue castigado. Y con ese acto, el pueblo entendió que la unidad no solo se forja en la batalla, sino también en la integridad. Reorganizados, volvieron a Ai. Esta vez, con estrategia. Simularon una retirada, atrajeron al enemigo y luego atacaron por la retaguardia. La victoria fue total. Un liderazgo madura, no en los triunfos, sino en las lecciones de los errores, porque liderar no es solo avanzar, es corregir el rumbo cuando la brújula interna falla. El guerrero que sabía escuchar. Con el corazón del pueblo alineado y la disciplina restaurada, Josué lideró una campaña implacable a lo largo de toda la tierra prometida. Pero cada paso traía nuevos dilemas, no todos los enemigos empuñaban espadas. Algunos ofrecían palabras, alianzas, astucia. Un día llegaron embajadores de ropas viejas, sandalias gastadas y pan seco. Dijeron ser de tierras lejanas y suplicaron hacer un pacto de paz. Josué, movido por la prudencia y el deseo de evitar más sangre, aceptó. Días después descubrieron la verdad, eran los gabaonitas, habitantes cercanos, que habían fingido su aspecto para salvar sus vidas. El error no fue firmar el pacto, fue no haber consultado antes. Pero Josué, en vez de anular el acuerdo con furia, cumplió su palabra. Para él, el honor estaba por encima de la reacción impulsiva. Y aquella decisión lo pondría a prueba pronto. 5 reyes cananeos, al saber que Gabaón había hecho alianza con Israel, unieron sus fuerzas para atacar la ciudad traidora. Los gabaonitas pidieron ayuda, y Josué respondió con firmeza. No teman. El Señor está con nosotros. Marcharon toda la noche. Sorprendieron al enemigo. El cielo mismo pareció unirse a la batalla. Grandes piedras cayeron desde lo alto, y más soldados murieron por la tormenta que por la espada. Pero el día se acortaba, y la victoria aún no era completa. Josué alzó la voz, no al enemigo, sino al cielo. Sol, detente en Gabaón. Luna, párate en el valle de Ajalón. Y el día se alargó. Aquel momento quedó grabado como uno de los más misteriosos e impactantes del relato de Josué. No solo conquistaban tierra, conquistaban tiempo. Josué demostró ser un líder que no solo sabía luchar, sino también cuándo detenerse, cuándo escuchar y cuándo actuar con valentía incluso en lo inexplicable. El general se vuelve sabio. Las guerras más duras habían terminado. El eco de las espadas fue reemplazado por la voz de Josué distribuyendo tierras a las 12 tribus de Israel. Cada región, cada monte, cada valle tenía ahora un nombre, un dueño, una promesa cumplida. Josué ya no era el joven valiente que cargaba sobre sus hombros el peso de la esperanza. Ahora era un anciano sereno que hablaba con firmeza, como quien había aprendido que no basta con conquistar la tierra,
hay que enseñarle al pueblo cómo habitarla. No todo fue armonía. Algunas tribus se quejaban. Otras querían más. Pero Josué no repartía por favoritismos, sino por justicia. Cada decisión estaba guiada por una visión clara, que el pueblo no olvidara lo que les costó llegar hasta allí. Estableció ciudades refugio para quienes cometieran delitos sin intención. Reforzó las leyes dadas por Moisés. Designó líderes locales. Pero más que estructuras físicas, Josué edificaba algo invisible, una identidad compartida. Un día, reunió a todos. Desde los más ancianos hasta los más jóvenes. Y les habló con una claridad que solo tienen los que saben que el tiempo les es breve. Todo lo que han vivido no es por sus fuerzas, ni por sus méritos. Fue una promesa cumplida. Pero recuerden esto, la verdadera batalla no es contra ciudades, es contra la tentación de olvidar quiénes son. El último discurso del guerrero de la fe. Los años habían pasado. El sol que una vez obedeció su voz ahora lo miraba en su ocaso. Josué, el conquistador de Jericó, el estratega de la campaña de Canaán, ya no blandía espada ni ordenaba ataques. Su cuerpo era viejo, pero su mirada ardía con la misma intensidad de aquel joven que alguna vez cargó una lanza tras Moisés. Convocó a todo el pueblo una vez más. Las 12 tribus se reunieron. Algunos ya no lo recordaban como guerrero, sino como el anciano justo que organizó su herencia. Pero Josué no había llamado a una celebración, sino a una advertencia. Subió a una roca y, como un eco de Moisés en su día, pronunció palabras que estremecieron a todos. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que fue entregado. Desde el Jordán hasta el Mar Grande. Desde los muros caídos de Jericó hasta los campos verdes donde ahora descansan. Pero les advierto, no se conformen con habitar la tierra si se olvidan de lo que los trajo hasta aquí. Hubo silencio. Yo y mi casa serviremos con fidelidad. Pero ustedes deben elegir. ¿A quién seguirán cuando yo no esté? ¿A los dioses de los pueblos que conquistaron? ¿A la comodidad del éxito? ¿O al propósito por el cual fueron escogidos? Su voz no tembló. No pidió aplausos. Pidió compromiso. Ese día, el pueblo se unió en un solo clamor. Serviremos con lealtad. No olvidaremos. Josué los miró una última vez. Sabía que no estaría para ver lo que vendría. Pero no necesitaba estar. Había hecho su parte. Y así, como un héroe que supo cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo ceder el paso, Josué cerró su vida con la mayor conquista de todas, la de los corazones de su pueblo. Murió en paz, dejando atrás algo más grande que territorios o victorias, dejó dirección, dejó identidad, dejó legado. Esta es la historia de un hombre que no buscó la gloria para sí, sino que construyó un camino para muchos. Un líder que entendió que el verdadero poder no está en mandar, sino en inspirar.